Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Hoy es domingo en nuestra zona, lo que significa que en nuestro municipio turístico está el mercadillo. Vamos a descubrir los precios en una zona donde viven muchos extranjeros y la que visitan muchísimos turistas. Veréis uno de los mercadillos más caros de nuestra región. Vamos allá. Cada domingo en nuestra zona se celebra el mercadillo porque es todo en uno. Es un espacio abierto situado en un parking gratuito, en una explanada para aparcar que se usa de lunes a sábado y el domingo a partir de por la tarde. Por la mañana es donde se sitúa el mercadillo. Como veis, el cielo es azul, hace un tiempo precioso y por la mañana tempranito, que es cuando vamos nosotros, 10 de la mañana, es cuando ya empieza a haber gente que ya incluso han salido del mercadillo. Como podéis ver, están llevando ya primeras cositas en las bolsas desde el mercado de nuestra zona. Alrededor ya hay varios negocios abiertos que sirven desayuno, picoteo de por la mañana, cafés, tés, infusiones, bebidas refrescantes. Muchos vienen aquí por la mañana con los amigos, que es donde quedan normalmente. En la casa quedar no es lo habitual, sino en algún barecito, cafetería o terraza. También muchas personas vienen aquí a este mercadillo para coger el pan recién hecho de esta mañana, bollería, cualquier tipo de cosita dulce o incluso salado. Y desde buena primera hora de la mañana ya han empezado a preparar los pollos y los costillares aquí en el mercadillo, que ahora os los enseño. A la entrada tenemos algunas bolsitas típicas, 10, 12, 15 euros, gorros de diferentes tipos. Todo eso suele ser como más o menos el mismo material teñido de diferentes colores. Aquí están los pollos que ya se están horneando, algunas cositas ya están preparadas y ya hay cola. De hecho, en el pico del día, a mediodía, suele haber más de 15 familias esperando a la vez a recoger las cositas de aquí para hacer la comida familiar. Y los precios son bastante buenos. Aquí tenemos algo para decorar la casa, la terraza. Tenemos mucha cosmética natural, por cierto, en este tipo de mercadillos. Hay jabones naturales con esencias de plantas, extractos. También hay mucha cosmética tipo con aloe vera, cremas. Hay geles, bálsamos de diferente tipo. Aquí hay relojes, correas para ellos, teléfonos, fundas de teléfono, cositas para grabar, luces LED. Hay diferentes tipos de accesorios o incluso como si fuera joyería, pero obviamente no lo es de acero inoxidable, etc. Hay mucha ropita por aquí de diferentes tiendas locales o tiendas de la zona. Alrededor, bolsas de diferente tipo, carteras, bolsas para hombre, para mujer, gorros también más o menos con pseudologos. Obviamente no son cositas originales. Aquí no va a haber de eso, pero más o menos se asemejan a los logos o incluso copian por completo los logos de las marcas conocidas como tal. Mucha más ropa tenemos por aquí. Hay un hombre que arregla relojes, que arregla gafas. Calzado Súbeda, eso está hecho en España, es un calzado de muy buena calidad, hombres y mujeres lo suelen vender por aquí. Esto de aquí son los souvenirs y algo más o menos orientado para turistas o aquellos que quieren tener algo especial, así como en una casa estilo mediterráneo. Esto es lo que se vende, son muchos jarrones. Esto de aquí como lámparas del suelo de material de esparto, de material natural. Espejos también que parecen un sol, de verdad es que es bastante bonito, ¿eh? Y es bastante económico. Hay cositas por menos de 10 euros. Cada cosita hay 8, 5, 4 euros, 3, 10, 12. Depende del tamaño y de cómo sea. Y justo aquí enfrente tienen más cositas que ya son como estatuas, piezas de arte completas. Antes había incluso un burro, pero se ve que ya alguien lo ha comprado y lo tiene en su casa. Hay también tobilleras, atrapasueños, cositas tipo pareo para poner en lo que es la playa. Mucha ropa de verano ya, obviamente es casi todo ropa de verano. Oferta de calcetines, uno par por 3 euros, dos pares por, o mejor dicho, 3 pares por 5 euros. También joyería, que eso es acero inoxidable o plata en algunos casos, y esto está hecho a mano todo. La primera parte del mercadillo suele ser esta,
hacia la avenida principal, y la segunda parte suele ser ya más comida. Aquí, por ejemplo, tenemos fruta y verdura de diferentes tipos, sobre todo suele ser de temporada. Hay ya albaricoques primeros, hay cerezas, también 6,99 el kilo. Naranjas, 5 kilos, 4 euros. Tenemos sandía por ahí también, que suele costar sobre 1,30 €, 1,50 € por kilo ahora mismo, a día de hoy. Aquí hay 1,25 €, ¿veis? En este caso, pero esta sandía no la veo yo. Se pone como de color ya rojo, rojo muy oscuro, como con manchitas, que esto ya de agua, eso ya significa que se está poniendo mal. Aquí tenemos 1,50 € pepinos, 2,50 € pimiento rojo, 60 céntimos kilo de limones. Tenemos también calabacines, calabazas, champiñones, 3,50 el kilo. Ajos, de todo. En el mercadillo se puede coger puerros también por 1 € o hay algunas cositas 60 céntimos, todo depende. Pieza de col, 1 € también. Nísperos tenemos por aquí 2,30 el contenedorcito este. Tenemos lo que a mí me encanta, aceitunas encurtidos de todo tipo, 2,50 € o 2 €, una terrinita así mediana. Os las dan para probar también, para que veáis cómo son. También hay nueces de diferente tipo, frutos secos. Frutos secos suelen tener el precio de entre 14 y 18 € el kilo. Eneldo, 1,50, perejil, 1 €, 3,50. Tenemos arándanos gigantes, esto es el precio por el kilo. Este es un lugar un poco más, es de fruta más selecta, que no suele venir o de aquí de la zona, o que suele estar fuera de temporada, como sitio un poquito más gourmet. También tenemos algunas terracitas con barecitos tipo cafeterías para tomar algo, para comer algo. Esto es una panadería, Patpa se llama, by Ariadna, curiosamente como el nombre de mi hija, por eso siempre me llamó la atención y siempre compramos aquí. Hay bizcochos con manzana, hay diferentes tipos de madeleñitas, panes de todo tipo, a partir de 60 céntimos el pan, hasta lo que haya los más altos, 1 € y algo, 2, 3, 4 euros. Dulces, 1,50 €, 100 gramos, 1,80 €, 1,20 €, 1 €. Pero a nosotros nos gusta más esta parte de aquí, que son los frutos secos. Turrones también hay, pan de higo, 1 por 4,25. Y los frutos secos, pues obviamente cada 100 gramos os ponen el precio. Y es el mismo que hemos visto en la parte anterior por kilo. Son entre 10 y 20 € el kilo, según qué tipo de fruta o fruto seco sea. Este es nuestro vendedor de fruta y verdura favorito, aquí número 1 en el mercadillo. Nunca lo cambiamos, siempre compramos aquí. Y tienen de todo, por eso hay mucha cola. Así se sabe de que realmente es un buen puesto para comprar. Algo de plantas también aquí. Plantas no solo de flores en el sentido, pero también aromáticas o hierbas aromáticas y cositas para trasplantarlas en un jardín. Un puesto de aloe vera 100%, de diferente tipo de cosmética, lechuguitas. Aquí también hay ofertas de bolsas, por ejemplo, patatitas, 80 céntimos, 60, 1 €, 1,20 €. Flores, madre mía, mirad, 5 € las flores secas, 10 €, 10 rosas, que sería una por 1 €. Mucha gente viene aquí a comprar flores o plantas para poner en su terracita o en su casa. Y hay también algo para plantar en la terracita o en el jardín. También lo tenemos aquí. Una unidad, 3 €, 2 unidades, 5 €. La verdad es que los precios están más o menos igual por todas partes. Y a partir de aquí, todo lo que hemos visto enfrente, todo esto es ropa. Como sabéis, toda esta primera parte hay incluso trajes tipo de flamenco, trajes chinos, en el sentido de que como de bazar chino. También hay ropita de bebés. Aquí mucha gente viene a hacer regalos, incluso se puede poner el nombre, personalizar. Mucha ropita de bebé. Por aquí incluso zapatitos como patucos. Hay muchas cosas de muy buena calidad. Eso sí, puedes comprar como regalo. Genial y estupendo. Hay cositas que son muy baratas, que son de dudosa calidad un poco, pero después hay cosas increíbles que se puede conseguir por aquí. Tomatitos, vamos a ver si podemos enseñaros alguna cosa.
albaricoques 3,50 el kilo, por ejemplo, cuestan ahora mismo. Naranjas más o menos igual, 5 kilos por 4 euros. Manzanitas de todo tipo, tenemos 1,99 patatitas bebé, diferentes cosas. Granates 5,75, melones paraguayos. Es un lugar donde podéis encontrar muchas cosas. Este puesto, por ejemplo, se conoce porque hay muchas más cosas raras de las que se suelen encontrar en otros puestos aquí del mercadillo. Ellos no ponen precios, en algunas cosas sí, en otras no. Aguacate, 1 kilo, 3,90. Aquí estos son de la zona. Estos son de la zona de La Nucía, Polop, Callosa. Todo esto son productores locales, agricultores locales. Lo que se agradece y lo que intentamos también fomentar y intentamos coger siempre de aquí, siempre y cuando sea posible y haya lo que estamos buscando. En muchos mercadillos hay cositas tipo esta, que son como restos de tienda, que se cierran, o gente que lo vaya comprando así, después lo venden y ponen 2 por 5 euros. O algunas cositas valen 3 euros, algunas más baratas, más caras, pero es como de oferta, ¿vale? Cuando uno se lleva la cantidad, le hacen incluso un descuento. Y este tipo de lugares, o incluso oferta a 1 euro, a 2 euros, todo esto suele haber. Y da la sensación de que es como si fuera de contenedores de estos como Humana, de contenedores que la gente deja ahí la ropa para donarla, como a la tienda sin ánimo de lucro, que aparecen aquí. Es ese tipo de calidad, ¿vale? Ese tipo de calidad se puede encontrar. Pero también hay cosas increíbles que realmente parece que sean de tienda, que son nuevas, con etiqueta, y la verdad es que de muy, muy buen tejido y muy buena calidad. Más bolsos por aquí, hay algunos de material natural, también hay cositas de cuero, supuestamente. Muchos de ellos vienen de África, he de decir, y hay mucha gente que se interesa por ese tipo de cosas, y el olor es siempre muy muy fuerte cuando pasa uno por esta zona, como olor a cuero, ese característico siempre está por aquí. Los vestidos de diferente tipo también ya de verano, 15, 18, 20 euros según qué tipo de vestido sea, con manga, sin manga, lo que uno quiera. Obviamente siempre se puede negociar, pero he de decir que obviamente un par de euritos según la cantidad que uno tiene que pagar, 1 euro, 2 euros sí, pero quitarle 10 euros o la mitad de precio obviamente es abusar y no se va a aceptar. Hay que saber también hasta qué punto uno puede regatear por aquí. 20 euros sandalias, 15 euros, 12 euros incluso veo por ahí, 7 euros incluso hay. Madre mía, sí que hay de todo tipo de precios, pero también hay cosas muy muy caras. Sobre todo lo más caro aquí es flores frescas, diferente tipo de ropa que podéis encontrar tal vez en Altea o en Benidorm o en la Cala Finestrat o en Alfaz, unos euritos más barata. Aquí va a ser más cara, por ejemplo 20 euros o 22 por un pantalón corto. Hecho en España supuestamente, pero 22 euros, 15 euros, como puedes ver. Aquí hay cositas de lino, 12 euros un pantalón, sobre todo cosméticos o souvenirs también de regalo para turistas. En nuestra zona suele ser al menos un par de euros más caro de lo que sería en cualquier otra. También aquí es donde en verano suelen hacer, que ya han empezado a hacer trenzas africanas. Lo suelen hacer en las playas, en los mercados también locales, turísticos, suelen estar, o simplemente en ciudad, en paseo marítimo, podéis encontrarlas para hacer las trenzas de diferente tipo de estilo. También hay puestos de tatuaje de henna, natural supuestamente, que lo probamos alguna vez y sí que salió bien. El dibujo no muy bien, pero lo que es el aplicarlo y duración sí que estaba bastante bien. Mucha ropita de tejidos naturales, los pareos a 5 o 6 euros también, y más o menos así es como se ve el mercadillo en nuestra zona. Cerquita suele siempre haber paradas de autobús, como es nuestro caso, algún que otro negocio. Y cada vez empieza a llegar más y más gente. Los bares están a reventar, las cafeterías. Empieza el día del mercadillo aquí en el Albir, municipio de Alfaz del Pi. Así es el mercadillo en nuestra zona. Habéis podido ver los precios.
Está muy concurrido a las 9 de la mañana, todavía no tanto, pero a partir de las 11 es una zona donde no se puede ni aparcar ni pasar, sobre todo en verano. Se vende un poquito de todo y se puede encontrar algunos precios buenos, pero por lo general, si no tienes cuidado, terminarás pagando mucho más de lo que valen ciertas cositas, incluida la alimentación. Gracias por acompañarnos en el vídeo de hoy y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal. Adiós.